a todo el país, porque no es al sector privado o a las empresas, se lo mete al país completo. ¿Y cuál es el análisis que hacen ustedes para empezar a resolver el problema? Porque ustedes dicen, esto es integral, es decir, no solo se trata de capturar a las personas en las calles y trasladarlas a un centro penal, ya los centros penales no alcanzan a cubrir, están rebasados en su capacidad. El sistema judicial no es lo suficientemente ágil tampoco para evacuar todos los procesos. Entonces esto se convierte en un sistema que lejos de retener a la gente, la va especializando en los centros penales, de los centros penales se volvieron centros de operación del crimen. Entonces, ¿cómo es que ustedes esperan que esto empiece a tener una solución? Bueno, en este documento, que fue el que se lanzó el día lunes, son propuestas para el combate integral de la delincuencia en El Salvador y la campaña Yo Exijo Vivir Sin Miedo. Existen una serie de ideas que, si se pueden integrar al mismo tiempo, no estoy diciendo que mañana van a resolver el problema, pero vamos a encaminarnos en la forma en la que deberíamos haberlo hecho hace muchos años. Y quiero reiterar algo que tú dijiste al principio: esto no surgió hoy o hace 5 meses. El tema delincuencial que tenemos hoy es el resultado de una mala aplicación desde hace mucho tiempo en el tema de la prevención y en el tema del ataque a la delincuencia. Aquí hay propuestas institucionales y de marco legal. ¿Por qué? Porque hoy se capturan a los delincuentes y porque no les gustó la prueba, que porque falló un papel, salen libres, o el juez los deja libres porque los deja libres, o de la cárcel se escapan. Entonces hay unas propuestas institucionales de fortalecimiento institucional para que eso funcione bien y que al mismo tiempo empecemos a tomar acciones para atacar, para minimizar el tema delincuencial. Y por supuesto hay un apartado importante, 19 propuestas en el tema de prevención, porque tenemos que pensar no solo en el presente, sino en el futuro. Así que es un proyecto integral para discusión. No estamos diciendo esto es lo que va a resolver los problemas, estamos diciendo esto es un instrumento para que se discuta y que se pueda hacer algo. De las reformas que plantean institucionales, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál debería ser, digamos, una prioridad según sus esquemas? Y esta, para empezar. A ver, hay que empezar por muchas cosas. O sea, todo a la vez. Es que lo que sucede, Rafael, es que, a ver, si no empezamos a hacer que las instituciones funcionen, si no tenemos las leyes correctas y si no atacamos el crimen al mismo tiempo, es bien difícil, va a ir uno adelante de los otros y vamos a volver a lo que estamos ahorita. Aquí hay temas importantes como leyes particulares para el trato de flagelos como las pandillas. Aquí hay propuestas como que el sistema que se vive en los cuarteles militar pueda ser incorporado en las cárceles. Aquí se habla del tema de depuración, se habla del tema judicial, cómo es posible que hay casos en Santana que tienen 50 años en algunos de los juzgados y todavía no se han resuelto. Eso te indica que esa mora judicial, esa disposición de resolver la justicia en nuestro país no está funcionando. Se habla del tema de la eficiencia en la investigación de la Fiscalía. Si no se investiga bien, esto no va a funcionar. Se habla del tema de la prevención del acto delictivo y la prevención de que el joven, el niño, porque ellos ni siquiera son jóvenes, son niños de 10, 12 años que al no tener un espacio donde distraerse, al no tener una educación, escuchar algo religioso en lugar de estar escuchando algo violento, que no tienen la oportunidad las comunidades de velar entre ellos mismos por los problemas que están surgiendo. Al no tener esos efectos en la prevención, estamos embargando también lo que puede ser el mediano y el largo plazo de la seguridad de nuestro país. Así que sería un poco irresponsable decirte, esta es la medida por la que hay que empezar. Creo que es un esfuerzo de todas las instituciones y todos los salvadoreños involucrados para eso. Vamos a hacer una pausa, don Jorge, enseguida volvemos. Jorge Dabú, presidente de la Cámara de Comercio, con nosotros. Abordamos el tema de la delincuencia y las propuestas de la Cámara de Comercio en ese sentido para resolver el problema. Ya volvemos. Hoy con nosotros Jorge Dabú, presidente de la Cámara de Comercio. Hablamos de las propuestas de esta
importante gremial empresarial hacia el Estado salvadoreño para combatir la delincuencia. Don Jorge, usted habla de un problema político, es decir, de voluntad política, pero uno se pregunta como ciudadano, ¿qué significa eso al final de cuentas? Porque cuando estuvo la derecha en el gobierno, igual no había voluntad política, dice uno, ahora está la izquierda y tampoco hay voluntad política. Entonces, ¿qué político o qué voluntad política es la que esperamos para que se resuelva este problema? A ver, generalmente, cuando el político está sentado en su silla, está pensando en su partido, en su proyección hacia el futuro, en lugar de estar pensando en el gran problema del presente que tenemos los salvadoreños. Y es por eso que como Cámara de Comercio e Industria hemos lanzado una propuesta a la ciudadanía, porque si los salvadoreños, los ciudadanos, las iglesias, las escuelas, no empezamos nosotros a exigirles a ellos que tomen acción, no lo van a hacer, porque ese es un juego en el que han estado por mucho tiempo y es por eso que nuestra propuesta es una campaña que dice yo exijo vivir sin miedo. ¿Cómo vamos a vivir sin miedo? Cuando se tomen las medidas correctas para atender la delincuencia y la inseguridad en este país. ¿Cuándo va a ser? Cuando los políticos tomen las decisiones que tienen que tomar. Y es por eso que yo aprovecho tu programa para hacer un llamado. Nosotros hemos iniciado este proceso, creo que es momento que las distintas organizaciones, las distintas fuentes que acumulan pensamiento, que acumulan ideas, que lanzan propuestas desde distintas facetas de la sociedad nacional, de la sociedad salvadoreña, se pronuncien y que hagan una exigencia a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, al Gobierno Central, que trabajen juntos y que le busquen soluciones a los problemas de nuestro país. No se trata de incompetencia. Pregunto esto porque le estamos pidiendo siempre a la policía que resuelva, al ministro de Seguridad y Justicia que resuelva, lo pedimos antes, pero no pueden porque todo el aparato no funciona. ¿O por qué? Porque yo no creo que haya un político en este momento que se sienta cómodo con todo esto diariamente en las páginas y tenemos un país que no tiene seguridad para nadie. Bueno, nosotros no hemos hablado en ningún momento, por ejemplo, de la cabeza de nadie, porque creemos que la cabeza de nadie va a resolver este problema. Esto es la cabeza de todos con una visión clara y de un liderazgo fuerte que se decida hacerlo. Y eso sí lo mencionamos, este es un liderazgo que solo el presidente puede llevar, porque al ser el mandatario, él puede mover las piezas hacia donde haya que moverlas para que esto funcione. Se necesita de voluntad política y es por eso que el llamado va también a los diputados de todos los partidos, a que no estemos viendo los intereses particulares, sino que los del país. Y yo creo que sí se necesita, Rafael, que alguien tome la batuta, que se diga, ok, esto es lo que se va a hacer y este es el plan, esta es la estrategia. Porque si no existe, ¿quién va a seguir qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va seguridad pública? ¿Cómo va a funcionar la Fuerza Armada? Sacamos a la Fuerza Armada. El país tuvo tranquilidad en un momento cuando la Fuerza Armada estaba en algún territorio del país. ¿Hemos resuelto el problema? No. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo lo vamos a hacer integral? Así que yo creo que no es que un político puntualmente o un funcionario público sea el que tenga la solución en sus manos o pueda resolver el problema, sino... Ustedes están proponiendo algunas cosas audaces, ya mencionaba, para el ejemplo, bueno, implantemos el régimen de disciplina militar en los centros penales. Es una idea, es una posibilidad, una cuestión a discusión, pero cuando uno lo ve, funciona en otros lados. Pero, ¿qué pasa en El Salvador? Que estas cosas no se pueden implementar, es por cuestión de